Buenas tardes. El Centro de Capacitación en Educación a Distancia, en el marco de su 20º aniversario, les da la más cordial bienvenida al webinar Autogestión del Estrés en búsqueda de un balance. Para desarrollar el tema, nos acompaña la máster Katia Chacón Bejarano, quien es licenciada en Psicología con una especialización en Neurociencia y Neuroeducación, máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, así como en Currículum y Docencia Universitaria, y estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Estatal a Distancia. Además, se ha desempeñado en el campo de terapia psicológica y como capacitadora y conferencista en temas de psicología y tendencias relacionadas con cambio de conductas en el individuo en busca de la felicidad personal y laboral, mercadeo, investigación de mercados y virtualidad aplicada. Actualmente se desempeña como conferencista internacional con la empresa Cerebrum, en la que imparte charlas y capacitaciones con afluencia de cientos de personas en Latinoamérica. Durante los siguientes 40 minutos, Katia estará compartiendo e interactuando con nosotros sobre el tema del webinar, de manera que quienes gusten expresar sus impresiones o comentarios sobre lo que se irá desarrollando, o bien plantear algunas preguntas a la conferencista, pueden hacerlo mediante el chat de esta plataforma. De esa manera, Katia las irá respondiendo durante su exposición y al final de esta. Mantendremos las cámaras y los micrófonos cerrados durante la conferencia para que todos tengamos una mejor conexión. Sin más preámbulo, le doy el pase a Katia. Gracias por acompañarnos e iniciamos. Muchísimas gracias a todos ustedes los que me acompañan y acompañan al CECED durante esta tarde. Es un honor compartir el tema tan importante acerca del estrés, cómo manejarlo, cómo llevarlo de la mejor manera. Y pues bien, esta charla, esta conversación es o está titulada como Autogestión del Estrés en búsqueda de un balance. Al fin y al cabo, lo que estamos buscando con este tipo de iniciativas en la universidad es poder tener estrategias para la mejor forma de afrontar nuestra vida y ser mucho más funcionales. Pues espero que disfruten muchísimo de esta exposición. Durante estos minutos, lo que más me interesa y me encantaría es que ustedes tengan ojalá en mano lápiz, papel o tal vez en su celular, en su tablet, donde usted pueda anotar. La gran ventaja de la información que vamos a recibir es que ustedes, con el aprendizaje que ya tienen del tema de estrés, puedan, con los conceptos nuevos que se vayan a encontrar acá, o por lo menos aquellos que se asocian con el aprendizaje que ustedes tienen, que vayan conectando esos nuevos conocimientos para que a partir de ese aprendizaje desaprendamos cosas nuevas con los nuevos conceptos que vamos a hablar, valga la redundancia, para generar un reaprendizaje. Al fin y al cabo, el tema de estrés es bastante interesante y por supuesto que muy delicado. El control y el autocontrol, lo que llamamos en psicología la autogestión, es fundamental para el manejo del estrés. Pues bien, vamos a empezar hablando de algunos conceptos que son fascinantes. La gente me pregunta actualmente, tengo estrés, estoy estresado, ¿qué hago? ¿Qué es esto que me está sucediendo? Pues bueno, todos en realidad estamos estresados. Lo que diferencia un estrés de otro estrés es la forma en que manejamos el estrés. Por consiguiente, vale la pena tener algunos datos clarísimos. El primero de ellos es que es una respuesta meramente fisiológica. El estrés es una respuesta de su cuerpo, es una respuesta también psicológica y del comportamiento meramente humano que nos empuja a intentar adaptarnos de alguna forma a las situaciones actuales. Eso es clave y fundamental entenderlo cuando la gente me dice, tengo estrés, y le pregunto en primera instancia, ¿qué síntomas tienes? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes insomnio? ¿Te falta el apetito? ¿Comes mucho? Más bien, al contrario, ¿cuáles son esas respuestas fisiológicas que tienes? Así que vayan anotando por allí cuáles son esas dolencias que ustedes tienen físicas que están íntimamente relacionadas con
el estrés. En segunda instancia, el estrés provoca una gran preocupación hoy. Y vean qué interesante por qué puse y hago énfasis en hoy. Porque el estrés, compañeros, es exceso de presente. Escuchen bien, el estrés es exceso de presente. Esto me da una sensación de peligro constante. Y ese peligro constante que es real, o puede ser también imaginario, es lo que hace que más bien entremos en otras patologías que no son exactamente las que yo desearía que acompañaran nuestra vida funcional. Me refiero a la depresión y a la ansiedad. Las personas con un estrés crónico pueden desencadenar depresión y ansiedad. Y quiero hacer una salvedad aquí. La depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Noten ustedes que el estrés está exactamente en el medio. En la medida en que aprendamos a controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, que son las que producen esa señal de alarma, ya sea real o imaginaria hoy día, evitamos de alguna forma entrar en esos momentos de depresión, un exceso de pasado, de lo que yo tuve, de lo que perdí o de lo que pudo haber sido y no fue, y una sensación de qué va a suceder mañana, cómo puedo arreglar esto, qué hago para que las cosas estén mejor, entre otros. Todo eso es posible. Nuestro cerebro y el cuerpo, sin duda, responden a cualquier demanda o desafío. Tal vez es por eso importante relacionarlo con el estrés, para poder entender cuáles son esos síntomas. Nosotros mismos sabemos cuando estamos estresados. Lo que se refleja es un cambio importante en la mecánica de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Bueno, sí es importante con el tema de estrés que quiero decir y aclarar de que el estrés lo provocamos nosotros. Nosotros somos los que provocamos el estrés. La forma en cómo afrontamos el diario vivir, el cambio de trabajo, iniciar o dejar de lado el estudio, alguna situación meramente familiar, estar en casa con teletrabajo, tener alguna relación inestable, problemas con hermanos, etcétera. Todas estas situaciones son las que nos ponen en riesgo y nos pone en una desventaja con un estrés crónico. Vean qué interesante. Esta pregunta me la hacen también con frecuencia. ¿Es bueno o es malo estar estresado? Bueno, esta figura que puse es precisamente para demostrarlo, sí o no, alegre o triste, ¿lo debo tener o no lo debo tener? ¿O una persona realmente feliz no se estresa? Pues bien, tengo que decirles que el estrés sí es necesario. Sin embargo, ¿cuál es el tipo de estrés que debería de ser necesario y cuál no debería de ser necesario? Es ahí donde está la gran respuesta o la respuesta más importante a esta interrogante. Y vean qué interesante. En realidad, lo primero que yo debería de hacer es identificar cuál es el estresor. En la medida en que yo identifique qué es lo que me estresa, y esa palabra es clave para que la apunten por allí, es decir, cuál es el estresor, el estímulo que desencadena el estrés, cualquier cosa que influya en mis órganos sensoriales, en todos mis sentidos, que es donde yo percibo todo lo que viene de mi entorno y es lo que me causa el estrés y que nos hace reaccionar. Primero identifiquemos ese estresor. Por supuesto que si nuestra respuesta ante ese estímulo es negativa, angustia, malestar, dolor de cabeza, de estómago, migraña, la gente reporta insomnio, miedo, enojo, fatiga, etcétera, a eso le llamamos distrés, es decir, el estrés tóxico que le llama la gente, el estrés negativo. Sin embargo, si este estrés es más bien positivo, y me refiero a positivo, a una respuesta que usted tiene para autodefenderse, por ejemplo, si usted va a cruzar la calle y pues viene un vehículo y usted al ver el vehículo reacciona y cruza rápido la calle, ese estrés es lo que llamamos el estrés positivo porque está salvando su vida. Es una reacción de corto plazo, muy corto plazo, que usted utiliza para salvaguardarse. A eso es lo que llamamos desde la perspectiva del manejo del estrés como el eustrés. Es decir, el impulso a querer hacer algo que me ayude a conservar la vida, incluso a sentir bienestar, a sentir alegría, ¿verdad? Eso es lo que llamamos nosotros el estrés positivo.
Los principales estereotipos hoy específicamente son los factores estresores hoy son los factores personales, los familiares, el estudio, el trabajo, el COVID, pandemia, son todos los estresores que tenemos actualmente. Sin embargo, es la manera en cómo asumimos el estresor lo que hace que el estrés sea manejado de una forma adecuada o inadecuada. Entonces, ¿tener estrés es bueno o es malo? Tener estrés no es malo. Depende del tipo de estrés que usted maneje. Depende de la forma funcional en la que usted afronte el estrés. El distrés, sí les tengo que decir de forma inmediata porque es necesario, puede afectar nuestra salud física y mental. Tal vez ahí es donde está la pregunta. ¿Es bueno tener estrés? Bueno o malo, distrés o estrés, lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿qué es lo que provoca en mí? ¿Cómo puedo detectar ese estrés negativo para saber que estoy teniendo un problema actualmente con el manejo del pensamiento y de las emociones que provocan el estrés? Pues bien, el distrés entonces es el que sí deberíamos de observar porque puede afectar de una forma directa a nuestra salud. Vamos a ver un videíto relacionado con la fisiología del estrés. En este video es cortito, dura unos 3 minutos y algo, que está disponible en internet, por supuesto, es de libre acceso. Lo pueden ver las veces que ustedes tengan gusto. Lo que más me interesa es que ustedes puedan poner atención qué es lo que sucede con nuestro cuerpo, porque más adelante vamos a hablar de algunos neurotransmisores que son aquellos que nosotros deberíamos más bien de estimular para poder tener una mayor felicidad, un mayor equilibrio y un mayor bienestar. Vamos a ver el videíto. El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca. ¿Es este hombre un agente estresor? ¿Supone una amenaza? El cerebro es el órgano que responde a tal pregunta. El centinela que decide apretar o no el botón de peligro. Si se declara la situación de alerta, una compleja estrategia de combate se pone en marcha. Las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la liberación de una hormona, la corticotropina, un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro. En cuestión de minutos, la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto. Para ello, libera en el torrente sanguíneo dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate. La adrenalina interviene de inmediato. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al Homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Atascos de tráfico, sobrecarga de trabajo, a veces resultan en un estrés crónico. ¿Desde cuándo este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo? El problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés. La glándula suprarrenal libera cortisol en exceso, provocando daños irreparables. La abundancia de cortisol atrofia las neuronas asociadas a la memoria, potencia el estado de alerta generando ansiedad, inhibe la secreción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, sustancias que en caso de déficit desencadenan depresión.
El entorno cambia y lo hace de forma apresurada. Parece que el cuerpo humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio, pero deberá idear otros mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos acechan. Pues bien, continuamos entonces. Luego de haber visto ese video, haberlo escuchado, nos damos cuenta con muchísimo más razón del cuidado que debemos de tener y asumir cuando le damos al cuerpo una ración no grata de estrés. Significa que en la medida en que podamos entender cómo manejar nuestras propias emociones, vamos a tener mayor posibilidad de un manejo acertado del estrés. La fisiología del estrés nos pone en perspectiva de una realidad. ¿Cómo es que le damos al cuerpo la información que necesita para ser funcional o disfuncional? Muy interesante desde la perspectiva del video de la fisiología entonces. Sin embargo, vean qué interesante, la neurociencia últimamente ha hecho estudios importantes sobre cómo funciona el cerebro y sin duda, hoy tenemos que hablar un poco de esos elementos que son claves para nosotros. El primero de ellos es que las investigaciones han demostrado últimamente que un alto nivel de estrés provoca un impacto absolutamente negativo en el aprendizaje, número uno. De hecho, hay personas que reportan tener la poca capacidad de asimilar las asignaturas, la materia, lo que lee, incluso en el trabajo con nuevos proyectos. Eso es porque hay niveles avanzados crónicos que llamamos de estrés. También modifica la mecánica y la química cerebral. Afecta todas las habilidades meramente cognitivas y, por supuesto, aquellas que son perceptivas. Sin duda, también afecta nuestras emociones y las relaciones interpersonales. No solamente es esa relación de mi persona con mi persona, lo que llamamos las relaciones intrapersonales, sino las interpersonales, es decir, las relaciones con los demás. Se ha descubierto incluso hace unos 100 años para acá y mucho más ahora que tenemos a la neurociencia haciendo estudios constantes sobre el comportamiento cerebral, que nuestra respuesta al estrés, la respuesta humana en sí, se puede conceptualizar como el conocido síndrome general de adaptación. La gente por alguna razón empieza a acostumbrarse al estrés. Bueno, hay tres fases que me gustaría muchísimo que le presten atención, más que todo para saber en qué estatus está usted. Lo que nos permite tener la claridad de si tengo distrés, el estrés negativo o eustrés, es la forma en cómo afrontamos el estrés. En este sentido, me encantaría que pongan atención a los siguientes tres pasos o tres fases. La primera de ellas es la fase de alarma. Bueno, esta aparece específicamente un estresor cualquiera. Hay una reacción que prepara al cuerpo para enfrentar o huir. Usted está listo para autodefenderse, lo que provoca lo descrito en la fisiología del estrés que acabamos de ver. Hay un aumento impresionante en la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, un incremento en el número de los linfocitos, que son las células de defensa y autodefensa del organismo, y una distribución de la sangre hacia todos los músculos y el cerebro y el corazón. Tener constantemente estas fases de alarma son malas para el organismo porque constantemente estamos exponiendo al cuerpo a generar todos estos químicos que generan en nuestra salud muchos problemas. Hay gente que se pregunta, por ejemplo, ¿de dónde proviene la diabetes mellitus, la diabetes tipo 2? Pues bueno, la diabetes en muchas ocasiones tiene una alta incidencia, una conexión importante con el manejo del estrés. Es decir, personas que padecen de estrés crónico pueden llegar a tener algunos problemas interesantes de salud. Y la diabetes se ve íntimamente relacionada con el no manejo correcto del estrés. También tenemos una segunda fase que es la resistencia o la fase de adaptación. Bueno, aquí el organismo lo que hace es intenta adaptarse como sea a ese nuevo agente estresor, ¿verdad? Esta es la clave. ¿Cómo hace usted para adaptarse? Pero si nos adaptamos a los niveles de cortisol y usted los normaliza,
Desaparecen hasta cierto punto esos estímulos que permiten restablecer el equilibrio. Lo que no tenemos que permitir, y eso es importante en esta exposición, es que usted no vea normal el estrés. El estrés positivo, aquel que me ayuda a defenderme, que me ayuda a estar alerta, es fundamental para la supervivencia humana. Pero el estrés crónico o estarme acostumbrando a que las cosas meramente negativas o estar en constante alerta todos los días es bueno o que me tenga que adaptar, hay que tener cuidado. Es ahí donde podemos correr riesgo en nuestra salud física y mental. Y el tercer elemento o fase es la de agotamiento. Yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra vida. Si no logramos equilibrarnos o superar la situación, hay un desequilibrio y ese desequilibrio hace que perdamos energía, que disminuyamos nuestro rendimiento personal, académico, laboral, incluso nos enfermamos. No sé si les ha pasado y esta pregunta siempre que la hago, la gente responde, sí es cierto, de que uno tiene una agenda bastante apretada y sale de vacaciones y la gente se enferma en vacaciones. Bien, cuando la gente se enferma en vacaciones es porque no le hemos puesto atención al estrés en una época cotidiana, diaria, una vida normal. Y cuando le decimos al cuerpo, vamos a descansar porque voy a tomar vacaciones, lo que le estoy diciendo es, bien, me estoy liberando de ese estrés y es cuando nos enfermamos. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado con esta fase de agotamiento y entender esos síntomas. Nos enfermamos, la gente llora, pelea, se defiende, hay un cansancio extremo, igual llega el insomnio, gentes que reportan que no duermen durante la noche más que una hora y a veces ni una hora y que pasan con los ojos abiertos durante toda la noche. Hay desmotivación, aumento de los pensamientos pesimistas y el cuerpo colapsa. En este sentido, a mí me interesa muchísimo que ustedes se lleven la siguiente información. Los estudios neurocientíficos de hoy, actuales, nos proponen evitar el estrés crónico. ¿Y cómo nos propone esto? En primera instancia, entendiendo que el estrés crónico produce una afectación en nuestro cerebro y desencadena trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, de lo que les hablé hace un rato, exceso de pasado desde el punto de vista de la depresión y exceso de futuro con respecto a la ansiedad. El estrés crónico es el que tenemos que evitar y es el que produce el distrés. En la medida en que aprendamos a manejar nuestros pensamientos y emociones, vamos a tener la posibilidad de reducir el estrés crónico. La neurociencia dice, ¿se puede reducir el estrés crónico? La respuesta es sí. ¿Cómo lo hago? Controlando los pensamientos y las emociones que son personales. En segunda instancia, el cerebro se afecta en la corteza prefrontal. De hecho, las personas que tienen un estrés crónico generalmente se les ve afectada esa parte de comunicación social, de querer ser empáticos con otro. De hecho, la misma amígdala, el hipocampo, que son las zonas claves para el manejo emocional, la memoria y el aprendizaje, se ven afectados. Vean ustedes lo importante de por qué debemos de evitar el estrés crónico. En tercera instancia, al verse el sistema nervioso afectado por una regeneración sana del cuerpo, se detiene el sistema inmune. De hecho, nos enfermamos con frecuencia y nos empezamos a preguntar, pero ¿por qué será que siempre paso con dolor de cabeza? ¿Por qué será que siempre paso con problemas estomacales? ¿Por qué será que siempre tengo alergia atópica en el cuerpo? ¿Por qué será que me da problemas de calvicie? Y tantas preguntas que son asociadas. Todos los cuerpos reaccionan diferente al estrés crónico. También hay que considerar los cambios estructurales y funcionales de nuestro cerebro, como la reducción del volumen y la densidad neuronal. Vea todo lo que sucede a partir del mal manejo del estrés o lo que llamamos el estrés crónico. Junto todo esto a una alteración en el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo de la glucosa. Recuerden, están bastante asociadas la famosa glicemia y todo lo que está relacionado con la diabetes y el estrés crónico. Y por último, la neurociencia nos señala que si el cortisol se mantiene activo, siempre y en todo momento genera un desgaste adicional en el cerebro debido a la constante alerta que inhibe una producción
digamos, adecuada de la dopamina, que son los estados de placer que sentimos en el cuerpo, el bienestar y los nuevos aprendizajes. Entonces, yo necesito más bien más dopamina, más serotonina, pero con el estrés crónico se ha descubierto que reducimos la producción de ambas. La serotonina, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, un adecuado nivel de la confianza, la relajación, para la fluidez del pensamiento. Entonces, entre más tengamos controladas nuestras emociones y con esto generemos la mayor producción de dopamina y serotonina, vamos a ser más efectivos en el manejo de nuestro estrés. Hay un cuarteto que le llamamos el cuarteto de la felicidad. No es que hay pastilla, la gente le pregunta a uno, ¿y dónde puedo conseguir una pastilla para mejorar mis niveles de dopamina, de serotonina, de endorfina, de oxitocina? Lejos de eso hay otras propuestas muchísimo más interesantes. A eso se le llama el cuarteto de la felicidad. La dopamina es lo que nos genera en el cuerpo esa sensación de recompensa y de logro. La serotonina es la que regula nuestro ánimo, el sueño y el apetito. Las endorfinas es esa morfina natural, es ese analgésico natural. Y la oxitocina es la empatía y el confiar en los demás. Todas estas sensaciones que se producen a través del manejo de nuestro cuerpo son fundamentales y usted las puede provocar de una forma natural en su cuerpo. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que deberíamos de evitar? Estas dos, aunque son fundamentales en nuestra vida, deberíamos de mantenerlas bastante vigiladas y a raya. Ellas son la adrenalina, que es la acción contra el estrés, el constante estrés, y el cortisol, del que hablaba también el video. Es decir, lo que se conoce actualmente como la sustancia que genera el estrés en sí. El cortisol es necesario para el cuerpo. Tengo que decirles que todas las mañanas usted y yo tenemos el cortisol bastante elevado porque es lo que nos ayuda a levantarnos de la cama. Entonces usted dice, ay, qué rico, voy a levantar con energía, voy a ir a ducharme, voy a tomar café, voy a desayunar, tomar mi juguito, a prepararme, etcétera. Ese es el cortisol que nos hace estar bastante preparados. Durante el día el cortisol va bajando hasta que en la tarde, noche, más bien se despiertan otros elementos en nuestro cuerpo como para darnos esa posibilidad de irnos a descansar. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos niveles altos de cortisol durante el día, es decir, en constante defensa, en constante susto, en constante algo me van a hacer, en constante me tengo que defender, en constante tengo problemas en mi casa, en el trabajo, con mi pareja, con mi familia, etcétera, el cortisol va a pasar en niveles muy altos. Más bien demos espacio para que la famosa melatonina llegue como en la tarde, noche. Es aquella que nos permite relajar al cuerpo o entrarlo en el letargo necesario para ir a descansar. La melatonina entra más bien en horas de la tarde. Cortisol durante el día alto y baja en la tarde y entra la melatonina alto en la tarde y bajo en la mañana, que es la que nos permite descansar. El cuerpo es perfecto. Lo que tenemos que hacer es aprender a administrarlo. Bueno, en busca de un balance, esta exposición en sí se trata de el estrés y buscar un balance. Pero ¿cómo buscamos ese balance? ¿Qué hacemos para balancear nuestra vida y manejar mejor el estrés? Estas son las propuestas más importantes. La primera de ellas es aprenda a identificar los estresores. Lo que más nos cuesta a los seres humanos es identificar cuáles son los estresores más importantes. Es decir, ¿qué es lo que yo debo hacer para encontrar cuáles son las razones que me provocan el estrés? Pregúntese, ¿quién es el estresor o qué es el estresor? ¿Será mi familia el estresor? ¿Será el trabajo el estresor? ¿Será mi pareja el estresor? ¿Será mi vida, mi administración de vida, autogestión de vida, mi estresor? ¿Cuál será el estresor? Identificarlo en primera instancia. Segundo, modifique los pensamientos. Hay que tener nuevas experiencias y una historia diferente a partir de hoy. La gente pregunta, ¿cómo hago para tener una mejor vida y más funcional? La respuesta es autogestione sus emociones. Sea empático. En la medida en que usted sea empático y logre tener una buena relación de usted con usted, va a mejorar el manejo del estrés. Quiero decir algo importantísimo aquí con respecto a tener esas nuevas experiencias de historia a partir de hoy.
Cuando usted empieza a cambiar el pensamiento y vean que es tan sencillo, es colocar algunos pensamientos que yo pueda reforzar en positivo y de forma constante para que yo de una forma, pues diciéndomelos con frecuencia, yo puedo, estoy bien, es posible que salga de esto es temporal, me siento mucho mejor, de alguna forma cada día voy avanzando, pensamientos que sean positivos. En la medida en que eso sucede, logramos una mayor empatía emocional y empatía con los demás. Aquí quiero hacer una narración que a mí me encanta. Si son tan amables, todos donde se encuentren, me encantaría que cierren sus ojos. Más que todo porque vamos a hacer una actividad interesante, íntimamente relacionada con la empatía. Si son tan amables, todos donde se encuentren, cierren sus ojos. Voy a hacer una narración y esta narración lo que busca es que ustedes y mi persona entendamos qué es la empatía. Escuchen con atención, por favor. Era una bochornosa tarde de agosto en la ciudad de Nueva York. Uno de esos días asfixiantes que hacen que la gente se siente nerviosa y malhumorada. En el camino de regreso a mi hotel tomé un autobús en la avenida Madison y apenas subí al vehículo me impresionó la cálida bienvenida del conductor, un hombre de raza negra de mediana edad, en cuyo rostro se esbozaba una sonrisa entusiasta que me obsequió con un amistoso hola, ¿cómo está? Un saludo con el que recibía a todos los viajeros que subían al autobús mientras éste iba serpenteando por entre el denso tráfico del centro de la ciudad. Pero aunque todos los pasajeros eran recibidos con idéntica amabilidad, el sofocante clima del día parecía afectarles hasta el punto de que muy pocos le devolvían el saludo. No obstante, a medida que el autobús reptaba pesadamente a través del laberinto urbano, iba teniendo lugar una lenta y mágica transformación. El conductor inició en voz alta un diálogo consigo mismo dirigido a todos los viajeros, en el que iba comentando generosamente las escenas que desfilaban ante nuestros ojos. Rebajas en esos grandes almacenes, una hermosa exposición en aquel museo y qué decir de la película recién estrenada en el cine de la manzana siguiente. La evidente satisfacción que le producía hablarnos de las múltiples alternativas que ofrecía la ciudad era contagiosa. Y cada vez que un pasajero llegaba al final de su trayecto y descendía del vehículo, parecía haberse sacudido de encima el halo de irritación con el que subiera. Y cuando el conductor le despedía con un hasta la vista, que tenga un buen día, todos respondían con una abierta sonrisa. Desde esta perspectiva, compañeros, de lo que estamos hablando es del concepto de empatía. En la medida en que comprendamos que las decisiones de la autogestión emocional es mía y que a partir de eso yo puedo cambiar mis pensamientos y emociones y a partir de eso también puedo cambiar y darle un giro a mi vida en positivo, voy a tener cambios en el manejo del estrés. También es importante decir que no solamente es el tener mejores experiencias, es que otros vivan buenas experiencias a partir de mi propia experiencia. Lo que narré ahora es la primera parte del libro de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional. Se encuentra disponible en PDF en Internet para que usted lo pueda leer. Un libro de unas 290 páginas, un excelente libro que es un clásico para el manejo de las emociones y las emociones de los demás. Se dice en buena teoría de que si usted logra manejar sus propias emociones, puede administrar sus propias emociones, puede influir de forma positiva en las emociones de los demás. También es importante que usted logre relajación y controle la respiración, hacer ejercicio, darse un espacio absolutamente personal. ¿Tiene usted tiempo para usted mismo? ¿Cuánto tiempo se dedica a usted por semana? ¿Qué hace usted para tener un tiempo personal? ¿Será que usted busca esos espacios o evita esos espacios o son de esas personas que no pueden estar en soledad? Cada vez que hablo de la soledad, soledad no es sinónimo de tristeza.
La soledad es sinónimo de autoconocimiento. Es un momento reflexivo personal que a la larga para el manejo de estrés es fundamental. Bien, lograr meditar. ¿Será que tenemos que adoptar algunas medidas para relajar nuestro cerebro? La neurociencia incluye algunos estudios últimamente que habla de la importancia de que usted repita mantras. En meditación, un mantra es una frase que usted repite con constancia. Ujú. ¿Qué les parece si desde el punto de vista de nuestro pensamiento tenemos nuestros propios mantras personales? Me siento bien, estoy tranquilo, me gusta mi vida, puedo aceptar los retos, me siento mejor, voy para adelante, estoy positivo. La gente cuando constantemente tiene frases personales para sí mismo y las cree, no solamente las dice por decirlas, sino que las cree, empieza a haber un cambio maravilloso en el organismo relacionado con aquellos 4 neurotransmisores de la felicidad que les mencioné anteriormente. Concéntrese en objetos, concéntrese en imágenes, en algo que le ayude a relajarse y haga sesiones de mindfulness. A mí me encanta el mindfulness porque son técnicas de meditación donde usted se autoencuentra, donde usted es bueno con usted mismo, aprende a relajarse, aprende a conocerse, aprende a entender que somos personas que cometen errores a diario, pero también nos enseña el autocontrol. Así que hay muy buenas sesiones que pueden encontrar también en Internet con respecto al uso del mindfulness para que, por supuesto, las puedan disfrutar. Hay muchas sesiones de mindfulness que yo les podría también compartir en algún momento que les puede servir muchísimo para el control de ustedes mismos, de sus pensamientos y, por supuesto, lograr relajación y meditación. Bueno, la psicoterapia es fundamental. Hay personas que necesitan visitar a un psicólogo y tomar decisiones. Para reducir el estrés es necesario aprender a tomar decisiones. Decir no es fundamental. Aprender a decir sí también es fundamental. Administrar el tiempo. La gente necesita programar mejor su día y su vida en particular. Delegue cosas. Ríase. La psicología propone toda una teoría interesantísima a través de la risoterapia. Conozco personas que están certificadas en risoterapia. ¿Qué les parece si empiezan a buscar información de cuáles son las mejores técnicas para reírse? Van a encontrar respuestas muy interesantes para el manejo de estrés. Y sobre todo, y una de las técnicas que más me gusta es escriba. Escriba todo lo que siente en un lugar privado, por supuesto, en un cuaderno que sea suyo, en un lugar donde usted sepa que está su cuaderno y donde usted pueda constantemente consultar su cuaderno. Esto es fundamental para el manejo del estrés. Hay una frase que usamos muchísimo en psicología. No es que huimos únicamente de nosotros físicamente, compañeros. No es que solo huimos corriendo. No es que solo huimos en bicicleta, en carro y nos vamos y nos escondemos del universo. No, no, no. Huimos más que físicamente, emocionalmente. Y les tengo que decir algo. En la medida en que aprendan ustedes a autocontrolarse y a autogestionar las emociones, van a tener una vida más funcional. Si usted se va para otro lugar queriéndose esconder de lo que no puede afrontar, usted va a ir con usted. Y ese es el pequeño gran detalle. En la medida en que usted con lo que tiene aprenda a vivir de una forma funcional, a manejar sus pensamientos, emociones y todo esto le ayude a tener una mejor vida, va a ser una persona feliz. Por supuesto, no puedo dejar de lado de que cada vez que nosotros tenemos la responsabilidad de asumir nuestros propios retos, aprendamos a establecer los límites. Establezcamos límites. Aprendamos a nosotros mismos darnos en qué momentos podemos, en qué momentos no podemos, qué debemos, qué no debemos, límites en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra pareja. Un día de estos hablaba con una persona que me dice, no es posible que yo salga ni 20 minutos ni 2 horas porque mi pareja me está llamando, que dónde está, que por qué no está, que es que me da miedo que te pase algo y uno dice, sí, ¿le dará miedo de verdad que me pase algo? Pues sí, obviamente, en la medida de lo posible y eso es lo que quisiera reflexionar. Pero lejos de eso, tengamos mucho cuidado con establecer los límites en nuestras vidas personales. El balance de lo que proponemos el día de hoy con el manejo del estrés es un equilibrio. Entonces, compañeros, somos integrales absolutamente. Mente, cuerpo y espíritu
están íntimamente vinculados. Una mente sana es probable que nos ayude a tener un cuerpo sano. Un cuerpo sano nos ayuda a tener una mente sana. Y el espíritu alegre, confiando en lo que ustedes creen, también les ayuda a tener un equilibrio en su mente y en su cuerpo. Coma bien, tome agua, duerma al menos 8 horas al día, lea, ríase, trate de tener espacios personales para usted. Tenga vida social, familiar, que también es importante. Y sobre todo, aprenda a autogestionar sus pensamientos y sus emociones. Me encanta cerrar siempre mis exposiciones con esta frase maravillosa de Albert Einstein, que dice, seguimos haciendo lo mismo de siempre, una y mil veces. Y encima nos preguntamos, ¿por qué no mejoran las cosas? Les dejo con este pensamiento, compañeros, y me encantaría entonces, a través del chat, ver cuáles son esas preguntas que ustedes tienen y, por supuesto, responder algunas de ellas. El libro, ya les voy a decir cómo se llama el libro. Dice que... El libro, Eddie, se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Lo encuentran, ahí ya lo respondió Ignacio, muchísimas gracias. Lo encuentran en internet en versión PDF. Es un libro que todos deberíamos leer alguna vez en nuestra vida. Repito, no es un libro grande, son unas 290 páginas aproximadamente, pero es bastante interesante. La primera parte del libro para algunos puede ser aburrida. ¿Por qué? Porque habla de cómo funciona el cerebro. Entonces habla de neurotransmisores, del lóbulo frontal, de amígdala, de la corteza prefrontal, de los neurotransmisores de todos los que vimos ahora, más el sistema hormonal y químico cerebral, cómo funcionan las neuronas y todo esto. Pero es maravilloso. ¿De acuerdo? Inteligencia emocional. La expositora es Katia Chacón para servirles. Priscila, un gusto. Me encuentran en el correo de la UNED, cachacon@uned.ac.cr. Muchísimas gracias al CECED por la presentación. Sí queda grabado, Isabela, así es. Bueno, ya veo que también nuestras compañeras del CECED respondieron por allí. Muchísimas gracias. Bueno, Susan, muchísimas gracias por el comentario, por supuesto. Manejo del dolor, maravilloso. Gente, tengo que hablar sobre el dolor. Vamos a ver. El dolor generalmente es crónico, se genera por un cuerpo que está altamente tenso. Los dolores crónicos que generan las famosas lumbalgias, dolores de cabeza, migrañas, aunque la migraña es una cuestión que usted generalmente ya trae con usted mismo, pero cuando empieza usted a tener incluso diarreas, lo que llamamos nosotros que se me suben los monos en la espalda, unas grandes contracturas musculares y demás, sin duda. Nos pone en perspectiva de cómo mejorarlo a partir del manejo del estrés. Hay una muy buena apreciación que quisiera decirles, gente, y me encantaría que lo tomaran siempre en buen mensaje. Cuando ustedes controlan su pensamiento y gestionan las emociones, y parece un poco extraño porque la gente siempre me habla de que las emociones que sienten son las que no les dejan vivir en paz. Ejemplo, hay personas que me reportan constante tristeza, apatía, ira, ¿verdad? Enojo, etcétera. Pero vieran qué interesante cuando uno les pregunta cuál es la fuente de esa emoción, cuál es la fuente de la ira, del enojo, de la tristeza, incluso de la alegría. Y la gente a veces no sabe contestar. Vamos a ver, la emoción es la consecuencia del pensamiento, no es al revés. Usted no está contento solo porque quiso estar contento. Es que hay pensamientos que usted coloca en su cerebro que le hacen estar contento. No es que usted está con ira o tristeza, es que usted colocó en su cabeza pensamientos que le provocan la emoción de la ira y de la tristeza. En ese caso, para el manejo del dolor,
Me gusta muchísimo primero que hagan una autogestión de sus propias emociones a través de colocar nuevos pensamientos. Hay una técnica que a mí me encanta en psicología y lo tengo que decir porque me fascina, que es la sustitución de pensamientos. Esta técnica lo que hace es que les permite a las personas, cuando tienen un pensamiento negativo que les genera una emoción no grata, como la tristeza, como la ira, por ejemplo, colocar pensamientos que sustituyan esos pensamientos. Entonces, en el momento que se descubre a uno mismo diciendo, pero ¿por qué es que me siento tan triste? Ah, claro, es que estoy pensando en que el día está oscuro, estoy pensando en que tengo un problema en casa, estoy pensando, ay, en la situación con mis hijos, en la situación laboral, en el COVID, en que no puedo salir, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida de lo posible, que por favor tratemos de administrar nuestros pensamientos. Cuando usted tiene un equilibrio entre el pensamiento y la emoción y convergen de forma positiva, va a ser mucho más probable que usted pueda combatir el dolor. De hecho, hay muchas terapias alternativas a partir del manejo de los pensamientos y de las emociones que permiten mitigar el dolor crónico en pacientes de todo tipo, para que ustedes lo consideren. De hecho, en pacientes oncológicos se usa muchísimo la terapia en sustitución de pensamiento. Muchas gracias, Adri. Bueno, excelente. Ah, Elsie, un gusto saludarte, compañera de la ECA. Muchas gracias, Elsie. Jorlene, igual, Edith, muchas gracias. Ah, muchísimas gracias, María José, un gusto. Ah, muchas gracias, Yeudi, un abrazo enorme, compañera, igualmente. Ok, ve qué interesante esta pregunta de Susan Solís. ¿Por qué ha afectado tanto a nuestra sociedad el estrés? ¿Cuándo pasó de ser un estrés por supervivencia a un estrés enfermizo o dañino? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Susan. En realidad, el estrés agudo es fundamental. El hecho de que yo me pueda defender y que pueda, digamos, estar lista para sobrevivir en este mundo tan difícil, en la medida en que yo tenga ese estrés y me ayuda a estar bien conmigo, ahí todo bien, como diríamos. El problema es cuando empezamos a tener unas respuestas mentales, emocionales, físicas, que ya no son correctas. Vamos a ver, ¿cuál es el detonante perfecto para darme cuenta de que tengo un problema importante? Por ejemplo, pero así importante, insomnio, cambios en mi apetito, o que como demasiado o que como muy poco. Gente, préstenle atención si son detalles básicos. La gente le dice a uno, pero es que mira, no logro dormir. Y siempre le pregunto igual lo mismo, ¿y en qué piensas? Y la gente me responde, no sé, no sé. ¿De quién es el pensamiento? ¿El pensamiento no es mío? Si el pensamiento es mío, más bien la propuesta es para poder manejar de una forma eficiente el estrés y que sea una cuestión de autoadministración del estrés y que pueda ser menos perjudicial para mi salud, es gestionar mi pensamiento y decir, bien, ¿qué me está generando el insomnio? ¿Por qué es que no puedo dormir? De hecho, hay otra estrategia que me gusta muchísimo que me encantaría proponerlas. A la par de su cama, en una mesita de noche, ¿qué les parece si ponen una libretita de apuntes con un lápiz o un lapicero? Cuando usted sienta que no puede dormir, que usted se levante, mejor coloque en la hojita lo que no le deja dormir para que el cerebro tenga la respuesta de ya lo anoté, ya puedo descansar y usted le dé la orden a su cerebro de decir, tranquilo, ya lo apunté, no pasa nada, mañana lo veo. ¿De acuerdo? En lugar de estar lo que llamamos en psicología rumiando. Rumiar es un pensamiento constante, eso se llama así, rumiar el pensamiento, que usted está dele al pensamiento y dele al pensamiento. Entonces la gente me dice, no puedo dormir porque paso pensando toda la noche en lo que tengo que hacer mañana. Bueno, entonces, ¿por qué no te paras? Agarras una hojita, escribís con un lápiz, pones en lo que estás preocupado, qué va a suceder mañana y después le das a tu cerebro la posibilidad de descansar, que lo necesita. Necesitamos al menos 8 horas diarias, compañeros. 8 horas diarias. No me levanten la mano, pero voy a hacer esa pregunta. ¿Cuántas horas duerme usted? Qué torta, ¿verdad? Qué torta. 8 horas mínimo diarias, ¿de acuerdo? Porque el cerebro solamente cuando duerme logra funciones que no logra en vigilia. Y si privamos al cuerpo de sueño, vamos a tener un estrés constante que se va a convertir en muchas patologías, no solamente psicológicas, sino también físicas.
Uy, Caroline, interesante. Dice que el esposo y las hijas dicen que está estresada. Y yo pienso que no, cosita. Eso pensamos todas, hasta que nos damos cuenta que tenemos algunos síntomas. Pero vamos a ver, hay cosas que me interesan, Caroline. En la medida de lo posible, más bien respondete, ¿por qué es que ellos consideran o que me notan estresada? Sería bueno hacerles una entrevista, que usted se siente con ellos a entrevistarlos y preguntarles cuáles son los elementos que ellos consideran que hacen pensar que estás estresada. Y después de eso me escribe por WhatsApp y vas a ver qué interesante. Puede ser que organizando sus pensamientos te puedan ayudar a manejar ese estrés que no estás viendo. ¿Te acuerdas cuando hablamos en esta presentación de que normalizamos el estrés? Eso es un problema grave. Es decir, estamos acostumbrándonos cada vez más a estar estresados y tras de eso decimos que es normal. Bueno, no es normal, es anormal. Bien, pero no se preocupe, ahí en lo que le pueda servir. Dolores crónicos, ajá, fibromialgia. De hecho, la fibromialgia es una patología, dolores físicos interesantes donde el paciente siente mucho dolor y generalmente pacientes con fibromialgia son remitidos al área de psicología, de psiquiatría también para poder trabajar desde el punto de vista emocional. Sin duda, así es. La sustitución de pensamientos es una técnica maravillosa que existe en psicología, Evelyn. Así es, tal cual como lo estás diciendo. Gracias, Susan. Igual de que sí, es muy interesante en estos tiempos que estamos llevando y que son fundamentales. Pues bueno, Annette, puedes leer no solamente el libro de Daniel Goleman, tengo algunos que puedo compartir después o para que ustedes los busquen en internet. Hay una gama impresionante de libros que nos pueden ayudar y que no son precisamente libros de Corín Tellado, por ejemplo, ¿verdad? Que son novelas. ¿Cómo se logra el equilibrio? Pregunta Yeudrin, ¿verdad? ¿Cómo se logra? Por sobrevivencia. En mi caso me pasa lo mismo, me siento estresada. Ah, ok, Yeudrin, claro que sí. Vamos a ver, es que el cuerpo es maravilloso. Yo lo he visto siempre de la siguiente forma. Ustedes tienen una caja de breaker en su casa, ¿cierto? Todos tenemos cajas de breaker en nuestra casa, que es donde están conectadas todas las cosas eléctricas. Desde la cocina, el refrigerador, las luces de la casa, el calentador de agua, la secadora de ropa, cualquiera de esas cosas está en nuestra caja de breakers. Yo siempre lo veo así para que la gente lo entienda mucho mejor. La caja de breakers, usted tiene varios breakers, el cerebro es tan inteligente que con tal de que el sistema de electricidad de la casa funcione, dispara los breakers. Los dispara. Y usted dice, qué raro, ya no tengo calentador. Y usted va a la caja de breakers y dice, ay, mira, se disparó el breaker, dice la gente, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con nuestro cerebro. Eso que pasa con las alergias, Linda, es un breaker que se disparó y te está diciendo, estoy estresada. Y la gente dice, no sé qué me pasa, ¿verdad? Y nos picamos y insomnio, no sé qué me pasa, no sé qué sucede, pero la propuesta de hoy es que ojalá se puedan llevar, digamos, la pregunta básica. ¿Cuáles son los pensamientos que me están afectando? ¿Cuáles son? No es necesario que se los cuenten a nadie, no importa, pero sí que hagan una lista y una valoración personal. Tener un cuaderno de ustedes con ustedes, donde ustedes puedan escribir constantemente lo que sienten gente, es una excelente estrategia. Si ustedes no quieren comentarlo con nadie, coméntenlo con ustedes, por lo menos, pero coloquen esos pensamientos en función de ir detectando cuáles son los elementos que generan ese estrés crónico. Por ejemplo, muchas gracias a usted, Jessica. Estresado, sí, es correcto. Bueno, a ustedes por acompañarnos, de verdad que sí, muchísimas gracias. Pues cumplimos con el tiempo, con todo, estamos listos. Gente del CECET, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, a los que estuvieron acá presentes, gracias por estar. Vamos a tener otros espacios y podríamos profundizar mucho con respecto al estrés. Hay muchas técnicas, podríamos dedicar una sesión, si el CECET así lo quiere y lo dispone, una sesión únicamente exclusiva para técnicas para manejo de estrés. Gente, para mí fue un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde y gente del CECET, mil gracias a ustedes también por la confianza.
Muchísimas gracias a Katia por su presentación. Tal vez nada más retomar dos preguntitas que según lo que pude revisar en el chat se quedaron Adelante, perdidillas. adelante, claro, claro. Una del compañero C. Godínez, o sea, compañera, que pregunta que la primera técnica, que cómo se llamaba. Asumo que era la técnica para autogestionar el estrés de las que habló al principio. Dice La que se sustitución le de quedó. pensamientos. Sí, no lo recuerdo bien. La primera técnica, dijo, Ok, que se le perdió el voy a ver nombre. si más bien pongo la filmina anterior para Sí. buscarla. La voy a mencionar de nuevo. La primera es identificar el estresor. El estresor son personas o cosas. Ese es el primer elemento. Lo que produce el estrés es el estresor y el estresor tiene que ver con el pensamiento. Por consiguiente, primero detéctelo. En segunda instancia, modificar los pensamientos, la autogestión emocional y la empatía. Tenemos el tercer elemento que es lograr la relajación y controlar la respiración, lograr meditar, la psicoterapia, por supuesto, la toma de decisiones, físicamente estar preparados, es decir, cuidar mucho el cuerpito, establecer los límites y el balance de mente, cuerpo, espíritu. Perfecto, muchas gracias. Y Para la servirte. otra que se quedó perdidita fue de Jessica Rojas, que pregunta, ¿cómo determinar cuando se requiere atención con un profesional? Cuando la situación se salga de control, esa es la respuesta. Cuando usted ve que no lo logra sola, que llora mucho, ese es un perfecto detonante. Hay personas que reportan que lloran mucho y dicen de un momento a otro, no sé por qué lloro. Bueno, hay que ver qué pasa, ¿verdad? Porque eso puede ser que esté causando todo esto. Ok. Ese es el Bueno, primero y perfecto. más grande y más importante. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, queremos darle oficialmente las gracias a doña Katia por su presentación tan oportuna y relevante, como ya comentaron algunos, ¿verdad? En estos momentos, que como todas y todos sabemos, pues por la situación mundial que estamos viviendo, han sido tan retadores en lo mental y en lo emocional. Muchas gracias también a las personas que participaron con sus aportes y por acompañarnos en esta actividad en el marco de la celebración del 20º aniversario del CESET. De esta forma, damos por concluido este webinar y que tengan una linda tarde y de nuevo muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias para ustedes, compañeros. Ha sido un placer. Cuando sientan que ya no pueden controlarse a sí mismos, me refiero a que ustedes sienten que hay algo que ya no pueden administrar solos, es el momento de buscar ayuda. Si lloran mucho o si se ponen de muy mal genio, es que son los dos extremos. El cuerpo humano reacciona de esa forma naturalmente. Si es así, gente, busquen ayuda profesional. Un abrazo para todos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego.